porque la frustración nos abre a la posibilidad de evolucionar. Pero nos abre la posibilidad de evolucionar si y solo si nosotros nos abrimos a creer que hay muchos otros caminos por explorar. Bienvenido al podcast de Hola Sueños, el camino para sanar, soñar y poder manifestar tus sueños y metas más grandes. En este espacio te desconectarás de lo que creíste ser para reconectarte con lo que viniste a ser. Soy Alejandra Ramírez, mentora de sueños y manifestación, y he acompañado a cientos de mujeres en más de 10 países a manifestar mejores trabajos, mejores relaciones, pareja y escalar sus niveles financieros. Quiero comprobarte que las limitaciones son mentales, que eres suficiente, merecedor, capaz y triunfador. Que tus sueños sean el motor, el impulso y la vida. Hola magnético, ¿cómo estás? No sabes la cantidad de mensajes lindos que recibí por los nuevos episodios cortos de 5 minutos que tenemos en el podcast, que precisamente se llaman Magnéticos en honor al nombre de nuestra comunidad. Y el primer episodio corto lo subimos este lunes. Todos los miércoles vamos a tener nuestro episodio como siempre lo hemos tenido, que son los episodios largos de 15, 20 hasta media hora. Y todos los lunes, o la mayoría de ellos, vamos a tener episodios más cortos. Estos episodios más cortos van a ser episodios donde voy a estar respondiendo preguntas que ustedes me dejen en 5 minutos. Y la idea de estos episodios es que sean como estas mini cápsulas de información para esos momentos donde no tienes tanto tiempo, donde tal vez ya estás llegando a un lugar y estás en el recorrido, entonces solamente tienes 5 minutos, o te estás maquillando, entonces solamente tienes unos 10 minutos, entonces para esto creamos estas cápsulas. De hecho, la idea de crear estos mini episodios de 5 minutos surgió por el Hola Sueños Lab, el laboratorio de creación, y bueno, estamos empezando a implementar todo lo que nuestros alumnos y comunidad nos dijeron, porque en el laboratorio de creación básicamente lo que hicimos fue que queremos empezar a crear en Hola Sueños desde la triada de tener en cuenta al universo o a Dios, tener en cuenta a nuestro equipo interno de trabajo, pero también tenerlos en cuenta a ustedes. Entonces, siempre los vamos a escuchar y siempre les vamos a cumplir, y aquí estamos con esos mini episodios que me encanta que el primer episodio les haya gustado muchísimo. Yo siento que es un episodio para repetir una y otra vez porque fue muy especial cuando sientes que te estás quedando atrás de los demás y tienes esta voz en tu mente que te dice, te está cogiendo la tarde, te está dejando el tren, ya tienes esta cantidad de años y no has generado dinero o no has conseguido pareja. Es un episodio como para escuchar en esos momentos y mostrarle a tu mente que no estás en una carrera, sino que básicamente estás viviendo tu propia vida. Y de hecho, yo siento que el primer tema de magnéticos está como en el intermedio de los dos episodios, el de la semana pasada y el de este. En el de la semana pasada que hablamos de presión y en el de esta semana que vamos a hablar el día de hoy sobre frustración. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros vivimos en un ciclo continuo donde nuestra mente nos dice, ojo, te estás quedando atrás, el tiempo sigue corriendo y tú no estás accionando, tú no estás teniendo los resultados que deseas. Luego, al tener esta voz de tu mente que te está diciendo te estás quedando atrás y esta comparación constante, entonces algo de ti te presiona a accionar, pero accionas desde el miedo, no desde la alineación. Y lo que ocurre es que no obtienes los resultados que deseas. Al no obtener los resultados que deseas, te frustras y luego quieres tirar la toalla y no volver a hacer nada. Entonces, en el medio de la frustración dices, no voy a volver a intentarlo, este sueño nunca se va a hacer realidad. Pasa un tiempo, vives en esta frustración y luego tu mente otra vez te dice, ojo, te estás quedando atrás, y ahí vuelves a entrar en el mismo círculo vicioso de accionar por miedo a que te estás quedando atrás, pero no por amor o por alineación. Luego no obtener los resultados que deseas y luego la frustración. Entonces es un juego constante en el que vivimos desde la presión hasta llegar a la frustración, y por eso el episodio de la semana pasada fue de presión y el episodio del día de hoy va a ser sobre frustración. Entonces, como siempre, empecemos sembrando las bases. ¿Qué es la frustración?
Mira, la frustración nosotros podemos definirla de muchas maneras y yo creo que si le pregunto a 3 personas, las 3 personas la van a describir de una manera completamente diferente, pero la frustración podemos definirla como esta respuesta emocional que tenemos nosotros como seres humanos cuando teníamos ciertas expectativas a que un sueño se hiciera realidad y desafortunadamente no se dio como esperábamos. Entonces no se cumplieron estas expectativas y empezamos a vivir como en una mezcla de emociones, porque es una mezcla, porque vives en decepción contigo mismo, porque dices me fallé. Viene una mezcla también de ira con el universo, con Dios, de por qué a todo el mundo se le da y a mí no. Pero también viene una mezcla de sentirte derrotado por completo y sentir impotencia, porque sientes que no puedes controlarlo. Y de hecho la frustración es como creer por un momento que tienes el 100% del control de los resultados, entonces tienes un sueño o una meta por cumplir y estás accionando o generando el camino para llegar a ella y luego las cosas no salen como tú esperabas y ahí llega la frustración. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no tenías el control. Y lo que hace difícil la frustración es que sientes que todos tus sueños se desvanecen. Cuando tú estás en medio de esa emoción, ves todos tus sueños oscuros y las personas incluso empiezan a entrar como en un diálogo de profunda derrota y empiezan a tener un diálogo completamente negativo con ellas. Empiezan a decir como yo no voy a ser capaz con esto, seguro que si lo vuelvo a intentar voy a volver a fallar, yo ya no voy a perder más tiempo aquí, ya lo intenté demasiado o ya lo intenté y perdí 3 meses de mi vida, no voy a seguir intentándolo. Rabia también de por qué a otras personas les funciona y a mí no. Entonces también empezamos con este diálogo de comparación y este diálogo de creer que algo está mal con nosotros porque a otros se les da el camino, pero a nosotros no. Y no nos damos cuenta que con este diálogo entramos en una parálisis muchísimo mayor. Nos quedamos viviendo en una realidad que nos frustra y nos frustra muchísimo más creer que no vamos a ser capaces de salir de ahí. Y el primer problema con la frustración es que vemos este estado emocional como algo negativo, así como la envidia. Yo creo que socialmente vemos la envidia como algo súper negativo y cuando una persona es envidiosa la catalogamos como una mala persona, pero en realidad más personas de las que crees tienen esta emoción. Incluso la mayoría o todos los seres humanos pueden sentir esta emoción en algún momento de su vida y eso no los hace malas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes ver la envidia de 2 formas. Tú puedes verla como una emoción negativa que te hace una mala persona, que te hace lo peor, o puedes verla simplemente como un miedo que te está mostrando algo que tú quieres cumplir, una emoción que vino a mostrarte todos los sueños que están como posibilidad para ti y que tal vez te estás limitando de poder cumplir. Y con la frustración es exactamente lo mismo. La frustración puedes verla como la peor emoción de la vida porque te está mostrando el fracaso que tuviste, pero en realidad puede ser el mejor regalo de tu vida y también tiene como este regalo y esta semilla detrás de, y es básicamente el regalo de aprender a soltar el control para que el universo te muestre todos los otros caminos, todas las otras posibilidades que tal vez van a ser muchísimo más expansivas para ti. Porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de soñar y Dios y el universo, si nos dieron esta capacidad de soñar, es porque también tenemos la capacidad de hacerlo realidad. Sin embargo, para cumplir un sueño pueden haber muchísimos caminos y muchas veces nosotros nos ceñimos y nos regimos bajo un único plan de acción, pero no nos damos cuenta que para llegar a ese sueño pueden haber otros caminos muchísimo más expansivos. Entonces el universo simplemente nos está cerrando una puerta, pero nos está iluminando otros caminos mucho más expansivos. Y de hecho hay una psicóloga que se llama María Jesús Álava, que ella dice que cuando nosotros en los niños, cuando estamos pequeños y no dejamos que los niños se frustren, lo que ocurre es que no aprenden en la vida. O sea, a los seres humanos que no se les permite vivir la frustración desde que estaban pequeños, muy rara vez van a obtener un aprendizaje. ¿Por qué? Porque básicamente cuando viene la frustración, llega el adulto y dice, yo no quiero que estés triste, yo no quiero que estés derrotado, yo no quiero que tengas como esta emoción, y nos solucionan las cosas. Y cuando alguien más toma decisiones por ti,
Tú nunca aprendes a tomar decisiones y nos cuesta tomarlas cuando somos adultos, y la frustración se hace mucho más fuerte cuando no la viviste cuando eras niño, porque ahora es como que si te ahogaras en un vaso con agua. Entonces, a lo que voy es que la frustración hace parte de la vida y de hecho debería ser parte de nuestra vida desde que estábamos muy pequeños, y si por alguna razón las personas con las que estábamos rodeados no nos permitieron vivir esa frustración, es muy importante aprender a vivir con ella desde el momento presente, porque es algo que va a formar parte de nosotros hasta que seamos viejitos. Y si tú la aprendes a manejar y aprendes a verla como el regalo que es la posibilidad de tomar nuevas decisiones, de explorar nuevas posibilidades y de abrir nuevas puertas, entonces simplemente te vas a acercar cada vez más a la manifestación de tus sueños, porque la frustración nos abre a la posibilidad de evolucionar. Pero nos abre la posibilidad de evolucionar si y solo si nosotros nos abrimos a creer que hay muchos otros caminos por explorar. Entonces, en este episodio te voy a hablar de 3 errores que nosotros solemos cometer como seres humanos y que hacen que la sensación de frustración aumente, pero además de eso, que nos quedemos bloqueados y estancados en esta emoción. El primer error es tener la creencia limitante, porque es una creencia limitante, de creer que perdiste el tiempo. Entonces, si tú te fuiste del país porque querías vivir en otro lugar y las cosas no se dieron como esperabas, o si tú creaste un emprendimiento y los resultados o ventas no se dieron como anhelabas, muchas veces llega a nosotros esta sensación, independientemente de cuál sea el sueño, de haber perdido el tiempo. Entonces empezamos a tener esta sensación de que perdí el tiempo, y esto se incrementa cuando sumamos la presión que nuestra mente nos dice, como tienes que generar resultados porque el tiempo sigue corriendo, tienes que generar resultados porque ya tienes esta edad, ya te estás acercando, o porque las personas a tu alrededor ya lo están consiguiendo. Entonces esta presión hace que la frustración se incremente, porque cuando algo no sale como esperas, sientes que perdiste el tiempo y que deberías haberlo hecho de manera diferente. Y ahí es cuando aparecen los hubiera, los famosos hubiera. Le hubiera hecho caso a mi mamá, le hubiera hecho caso a mi pareja que me dijo que ese camino no era para mí, hubiera tomado tal vez otra decisión de quedarme aquí en el país, o hubiera tomado la decisión de quedarme en la empresa donde estaba y no emprender, hubiera. Y lo que hace esta sensación que tenemos de sentir que perdimos el tiempo es que nos vincula por completo al pasado. Entonces desvinculamos nuestro ser, nuestros sueños del presente, pero también del futuro, porque nos vamos a vivir permanentemente al pasado. Y nos vinculamos al pasado simplemente porque queremos ir a cambiar una decisión. La decisión que tomamos, que tal vez no fue la más acertada o que creemos que no lo fue, y nos sumergimos en este bucle del hubiera. Pero ¿tú qué crees que pasa? Que la frustración aumenta, por supuesto, porque el pasado no puedes cambiarlo. Entonces, por más que trates, por más que pienses, por más que digas hubiera, el pasado es imposible cambiarlo. Y por eso es que es importante que te des cuenta que no perdiste el tiempo. Al contrario, ganaste experiencia, ganaste certeza y ganaste una nueva identidad. Y es muy importante el diálogo que tú estás teniendo, porque tú puedes estar diciendo soy un fracasado, o tú puedes estar diciendo soy una persona que tuvo coraje porque tuve la posibilidad de ganar experiencia y de ganar certeza. Y aunque nosotros no tenemos certeza de cuántos fracasos vamos a tener como en nuestro camino al éxito, en nuestro camino hacia nuestros sueños, de lo que sí podemos estar seguros es que los fracasos no son fracasos. Los fracasos son certezas de lo que no es, para que podamos vincularnos a las certezas de lo que sí es, de lo que sí está destinado para nosotros o lo que sí merecemos. Y aquí hay una frase que yo siempre me recuerdo cuando vivo estas situaciones de frustración, donde la mente empieza a decir, eres un fracasado, hubieras hecho esto, y nos vamos a vivir al pasado al tratar de cambiarlo. Es básicamente tener en cuenta esta frase que es como una especie de mantra también de Thomas Edison, que él decía, yo no fracasé, solamente descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Entonces, en su proceso de construir este sueño de crear la bombilla,
tuvo que vivir 997 maneras de cómo no hacer algo. Y aquí es cuando yo te digo, las certezas de lo que no te acercan a la certeza de lo que sí. Y es una forma muy diferente de ver el fracaso. Porque en lugar de sentir que perdiste el tiempo, te das cuenta que ganaste. Ganaste experiencia, ganaste certeza y ganaste una nueva identidad. Y mira, si Thomas Edison no hubiera seguido como cada intento o hubiera visto cada intento como una pérdida de tiempo, simplemente no habría cumplido su sueño y no habría hecho el mundo un lugar mejor. Entonces, si tú en este momento estás frustrado porque un camino que tomaste no salió como esperabas, tienes mucho más de 999 veces. Solamente que a veces las posibilidades de nuestra vida se cierran por nuestras propias creencias limitantes y por el diálogo que tenemos con nosotros mismos frente a esos fracasos. Y ahí es que es importante que empieces a abrirte a la solución, en lugar de darle todo tu enfoque a la limitación. Porque recuerda que todo donde tú llevas tu atención termina por expandirse. Y ahí es que podemos también utilizar el pensamiento cuántico. ¿Cómo funciona el pensamiento cuántico? Lo que vas a hacer es que vas a cerrar los ojos en esos momentos donde tu mente te diga hubiera hecho esto o ya no hay solución o perdí el tiempo. Vas a cerrar los ojos y vas a pensar que estás en otro plano. En un plano donde hay infinitos sueños por cumplir, donde no existen las limitaciones, donde eres un ser en completa expansión y vas a pensar en todas las posibilidades para que ese sueño se haga realidad. Y cuando tengas todas estas respuestas, vas a coger un papel y vas a empezar a escribir todas las posibles soluciones o todas las posibilidades o los posibles caminos que puedes empezar a crear para que ese sueño se cumpla. Pero sin urgencia, sin afán, porque también hay que entender que muchas veces cuando algo no funcionó, cuando veníamos construyendo un sueño que le pusimos demasiado amor y simplemente le pusimos años de trabajo o meses de trabajo, le pusimos demasiada energía, demasiada emoción, tal vez dinero, pues es normal que nos demos este periodo para contener nuestra tristeza y frustración porque las cosas no salieron como esperábamos. Entonces, este tema del pensamiento cuántico y entender que no perdiste el tiempo también trae consigo entender que debes darte un periodo de contención de sentir esta emoción hasta que te sientas preparado para volver a soñar. No te puedes presionar a salir de este estado porque si no vas a caer nuevamente en el ciclo que te decía ahora. Por la presión, nos presionamos a accionar en otro camino, pero que no está en alineación y no está desde el amor y nuevamente llegamos al camino de la frustración. El segundo error que hace que nosotros permanezcamos en la frustración constante son las expectativas demasiado elevadas. Y mira, yo siento que las expectativas muchas veces son inevitables porque de cierto modo hacen parte del día a día. Nosotros tenemos expectativas con un emprendimiento, con un viaje, con una pareja. Hacen parte de la vida y también hacen parte como de los sueños que tenemos en el corazón y del futuro que queremos tener. Sin embargo, el problema está cuando estas expectativas son elevadísimas, que incluso tu propia mente quiere salir corriendo. ¿Por qué? Porque te llevan al control extremo. Y además, esto se empeora cuando tienes expectativas muy altas de cosas que tú no puedes controlar. Te voy a dar un ejemplo. Si tú te pones una meta de leer 20 páginas diarias de un libro y tú no estás acostumbrado a leer, entonces es muy probable que pasa una semana, luego pasan 2 semanas y tú termines desertando. ¿Por qué? Porque es una meta demasiado grande para tu mente cuando nunca habías estado acostumbrado a leer ni una sola página. Entonces ahí vas a vivir en frustración constante si tú no cambias tu meta, sino que te vinculas como sea a esta meta elevadísima, porque entonces vas a terminar en esta sensación de presionarte a ti a cumplir esta meta elevada, pero luego vas a terminar en frustración. Pero la frustración se hace mucho mayor cuando estás esperando o tienes como unas expectativas altísimas de algo que tú no tienes bajo tu control. Y en este caso es esperar que tu pareja cambie, esperar que tu jefe cambie, esperar que otra persona cambie o por ejemplo esperar que la inflación baje, simplemente porque son cosas sobre las cuales no tienes el control. Entonces si tú esperas tener el control sobre esto, la frustración va a aumentar.
Y aquí es cuando es importante sentarte con tu frustración, coger un papel, coger un lapicero y preguntarte, ¿cuáles de estas cosas puedo controlar? ¿Qué de esta situación que estoy viviendo, donde me siento derrotado, donde me siento con ira, donde me siento con ansiedad, donde me siento frustrado? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué decisiones puedo tomar? ¿Y qué situaciones están fuera de mi control? Y con este segundo listado de las cosas que están fuera de tu control, lo que necesitas darle a esto es aceptación, nada más. No tratar de cambiarlo porque vas a volver nuevamente a la frustración. Necesitas entender que esto no te corresponde a ti y que además no puedes intentar cambiarlo. Pero con el primer listado sí tienes todo el poder, puedes controlarlo y puedes empezar a tomar decisiones. Y con esto se trata de darte cuenta que tu sueño existe todavía como posibilidad y solamente te corresponde a ti explorar las nuevas posibilidades para llegar a él. Y por último, el tercer error que hace que permanezcamos en la frustración es caer en el victimismo. Como la frustración nos lleva como a esta sensación de derrota de la que hablábamos ahora, nosotros empezamos a sentirnos de cierto modo como víctimas del mundo, víctimas de Dios, víctimas de los demás, víctimas de la vida. Y en lugar de ponernos como en esta posición creadora, nos convertimos en víctimas de la mala suerte, que muchas veces así es como solemos llamarlo. Y cuando entramos en esta mentalidad de víctima, nos desconectamos por completo de nuestro poder creador. ¿Por qué? Porque estamos simplemente en modo supervivencia. Entonces ahí es cuando empezamos a quejarnos muchísimo más de la cuenta, nos volvemos súper irritables con los demás, sentimos como una sensación de vacío con nuestra propia vida, sentimos también que de cierta manera no podemos cumplir nuestros sueños, entonces ahí el vacío y la tristeza aumentan. Y como te dije ahora, muchas veces es importante navegar estas emociones y permitirte estar en esta mentalidad, pero se trata de ser un turista del victimismo o la frustración y no un residente permanente. Ser un turista, pero no un residente permanente, porque cuando tú te conviertes en un residente permanente, básicamente este victimismo o esta frustración empiezan a formar parte de tu identidad. Y ahí es cuando te empiezas a quejar más de la cuenta y ya es parte de ti. Ahí es cuando te llamas fracasado a ti mismo. Ahí es cuando dices yo no soy talentoso. Y todo esto, todo este diálogo empieza a formar parte de tu identidad. Y ¿sabes algo? Este episodio quise crearlo con estas 3 razones por las cuales permanecemos en la frustración, porque antes de buscarle una solución es importante que te des cuenta en cuál de ellas estás cayendo. Y quiero decirte que si en este momento te sientes frustrado, a todos nos pasa. No estás solo, no tienes mala suerte, no estás destinado a fracasar o como quieras decirle. Simplemente el universo te está mostrando las certezas de los no para que puedas encontrar las certezas de los sís. E incluso te está abriendo las puertas a patrones que tal vez tienes por sanar para que puedas evolucionar como persona. No desistas de tu vida soñada. No desistas de tus sueños, porque aunque sé que el camino no es siempre fácil, siempre vale la dicha, siempre vale las risas, siempre vale las conexiones, los sueños, el alma. Entonces, de ser posible, en este momento, navega tus emociones, pero vuelve a conectarte con la posibilidad. Y rodéate de personas que te muestren la esperanza y que te recuerden que tienes más talentos de los que tú mismo crees. No te cierres a la grandeza, porque sí estás destinado a ella. Y solo los grandes ven el fracaso como parte del camino. De corazón, espero que hayas disfrutado este episodio. Si fue así, te pido desde el alma que me dejes un comentario y tu opinión. También no olvides compartirlo. Nos vemos en Instagram en @holasueños para seguir soñando y manifestando juntos.